Si empiezas una videollamada de venta haciendo esta pregunta, oye Juan, ¿qué tal? Cuéntame, ¿el motivo principal que te ha traído esta videollamada? ¿Cuál es? Si empiezas así una videollamada, el título es claro. Nunca empieces así. Nada de lo que te voy a decir aquí es mi opinión y puede ser seguramente uno de los inicios más controversiales de este canal en el que llevo subiendo contenido de formación en neurociencia social aplicada a la videollamada de venta de forma constante durante más de un año y medio. Así que quédate porque esto hoy en estos 6 puntazos prometen. Bueno, ¿qué tal chicos? Soy Pablo Luna, experto en neurociencia social aplicada a la videollamada de venta. Como siempre digo, nada de lo que vais a ver aquí es mi opinión. Nada. Este vídeo te va a ayudar de verdad si te encuentras en la siguiente situación. Si vendes por videollamada de venta de forma habitual, da igual en el sector en el que estés. Da igual en el sector en el que estés. Y si al empezar haces una pregunta parecida a cuéntame qué tal el motivo por el que estás aquí, lo que te ha traído esta videollamada o, en fin, diferentes tipos, pero más o menos siguiendo una misma línea. Bueno, ¿qué 6 puntos vamos a ver, chicos? Importantísimo. Uno, nada de lo que te menciono aquí es mi opinión. Esto ya sabes que lo voy a repetir hasta la... Vamos, o sea, hasta que no me queden cuerdas vocales para poder repetir esto porque, bueno, si por algo llevo años estudiando desde la neurociencia es porque no quiero dar mi opinión. No quiero. Me niego a dar mi opinión porque mi opinión no vale de absolutamente nada. Solo aquellas cosas que estén contrastadas y que podamos verdaderamente estandarizar. Dos, la importancia del control. Ya veremos exactamente por qué digo esto. Tres, ¿qué ocurre en nuestro cerebro al comenzar? Importantísimo. Cuatro, autorrevelación y descontrol como causa principal. 5. Las frases ¿qué te ha traído aquí? ¿Qué ocurre verdaderamente con ella? ¿La vamos a eliminar? ¿Qué dice la neurociencia al respecto de esto? ¿Qué provoca? Y por último, el más importante, y esto no lo hago para que te quedes, sino porque es que da la casualidad que lo más importante está al final, consecuencias de esta frase y técnicas de evitación. Cómo modificarla, qué hacer, cómo sacarle el máximo partido al iniciar una videollamada de venta. Bueno, pues ya que hemos repasado, ya que se sabe todo, nos vamos con el primer punto. ¿Bien? Bueno, el título es claro, nunca empieces así y desde luego que lo volveré a repetir hasta la saciedad. Nunca empieces así. Bueno, ¿por qué? Repito, punto número 1, nada de lo que te digo es mi opinión. Pues muy sencillo, porque si las cosas que yo te vaya a mencionar aquí, ¿no? Yo ahora te digo, oye, no hagas esto. ¿Quién soy yo para decir hagas o no hagas? Si a ti te va bien, pues haz lo que te venga en gana, ¿no? Yo no sé quién para decir nada. Ahora bien, si hablamos en cuanto a efectividad, productividad, qué pasa en el cerebro, por qué sucede, de qué forma, sí que tengo los argumentos suficientes como para poder decirte, cuidado. Bueno, las conclusiones las sacarás tú. Yo no diré nada. Las conclusiones sacarás tú y seguiré manteniendo que esto no es mi opinión. Bien. Segundo punto, el primero era fácil. Segundo punto, la importancia del control. Bueno, ¿por qué esto es importante, chicos? Vamos a ver. En una videollamada de venta, bien, esto estoy cansadísimo de repetirlo, pero cansadísimo de repetirlo, tenemos que comprender lo siguiente. Vamos a poner aquí una especie de línea para separar una cosa de otra. Bien, cuando digo que en una videollamada de venta el control es, si no, la principal herramienta que juega a nuestro favor, te mentiría, porque afortunado o desgraciadamente es la herramienta más necesaria y más carente de todos los alumnos a los que he formado en todos estos años, de cualquier persona que me viene o le hago una mentoría individualizada privada, cualquier cosa, da igual, de verdad os lo prometo totalmente de corazón. Cuando hablamos de control, hablamos de liderazgo conversacional, término de nuestra metodología.
El liderazgo conversacional no es otra cosa que ese médico en el que cuando entras a consulta te dice, oye, pasa, cuéntame, ¿qué te pasa? Oye, no, mira, el tema de las rodillas, no, pero eso ahora mismo no es importante. Cuéntame que cuando juegas al pádel, ¿qué te pasa? ¿Qué notas? ¿Quién lleva el control? ¿Quién lleva el liderazgo? Obvio, el profesional. En una relación, bien, en el que la jerarquía, bien, es un punto diferencial, este sujeto de la derecha tiene la solución. Este sujeto de la izquierda tiene el problema. Ambos se necesitan. Si somos fieles a lo que estamos diciendo ahora, más lo necesita el que tiene el problema porque sabe que no puede solucionarlo por él mismo. Este, que tiene el problema, tendrá una serie de circunstancias que le pasarán a lo largo del día, de su vida, que hacen que ese problema esté vigente. Y esta persona, la de la derecha, que tiene la solución, necesita entender algunas causas concretas, porque tiene la solución, para poder dar un buen diagnóstico y para poder entender con exactitud qué es exactamente lo que pasa. ¿Qué ocurre? Si la persona que tiene el problema se pone a hablar de lo que quiera y se pone a hacer lo que le dé la gana, ¿será efectivo el médico? ¿Será efectiva la persona que tiene la solución? O, por ejemplo, nosotros cuando éramos chavalillos, que estábamos en el colegio y teníamos una tarea de hacer un problema de matemática y no teníamos ni idea de poder solucionarlo. ¡Ay, Dios mío! Y nuestra profesora o nuestro profesor, obvio, tenía la solución. Cuando tú vas y le dices, oye, mira, tengo este problema. Si tú eso lo afrontas como el alumno le dé la gana y se empieza a hablar de esto, empieza a hablar de lo otro, y es que no sé cuánto, y es que yo, es que tal... ¿Qué es lo primero que hará el profesor? Poner orden. Poner orden. Espérate un momento, a ver, Juan, a ver, María, espérate. Vamos a ver, este problema, vamos a empezar primero por la parte inicial. Cuéntame, ¿aquí qué has hecho? Esto, ¿aquí qué tal? ¿Aquí qué pensaste cuando pusiste esta respuesta? Da igual, en el campo en el que nos movamos, que cuando hay una relación de jerarquía social bien definida, este patrón se da. ¿Y qué pasa cuando el alumno hace lo que le dé la gana? ¿En qué papel se queda el profesor? En el papel de control es igual a liderazgo conversacional. Si lo tachamos, liderazgo conversacional no es igual a autoridad. Perdemos credibilidad, no estamos haciendo un buen diagnóstico, no estamos obteniendo una buena información, no estamos ejerciendo el rol jerárquico pertinente en ese momento, policías, médicos, profesores, da igual, repito, la profesión. El control en una videollamada de venta, nosotros siendo la persona que tienen la capacidad de hacer ese diagnóstico y la persona que tenemos delante, la persona que tiene un problema, que quiere solucionar, da igual el problema que sea, desde querer mejorar sus ahorros, hasta adelgazar, hasta aprender inglés, da igual, no puede hacerlo por él mismo, por eso necesita ayuda. De ahí el factor control como elemento prioritario. Y me vas a entender por qué le doy tanto énfasis a esto, por todo lo que voy a decir ahora a continuación. Bien, de momento, check, hacemos check en este segundo punto, la importancia del control, ¿sí? Muy bien. Venga, punto número 3. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro al principio? Porque claro, nosotros hemos empezado con un título muy sugerente. Nunca empieces una videollamada de venta así. Bueno, claro, vamos a ver, ¿qué ocurre en nuestro cerebro al principio de la conversación? Bueno, no me quiero detener mucho, pero sí utilizaremos un poquito la antropología y la neurociencia social, ¿bien? Nada, repito, de lo que digo es mi opinión, absolutamente nada.
Puedes llamarme pesado si quieres, ¿eh? Pero es que lo seguiré repitiendo y si te cansa esto, te puedes ir perfectamente. O sea, no obligo a nadie a estar aquí. Pero es que quiero que quede esto claro, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa en nuestro cerebro al principio cuando nosotros conocemos a alguien? Bueno, cuando nosotros tenemos una primera interacción, por eso hablamos de nunca, empecemos así. Cuando nosotros tenemos una primera interacción con alguien, bien, nosotros sabemos, entendemos, como seres sociales, nosotros tenemos una... Se llama así, se ha dicho, se llama de muchas formas, ¿no? Tenemos nuestras propias burbujas personales, es decir, vamos a decir que hay un espacio, una distancia en la que en el momento en el que se acerca a alguien que no conocemos, si le invade, para nosotros nos genera... sí, sea aversión, precaución, riesgo, miedo, bien. No hay que, por eso digo, o sea, no hay que perder de vista que ese tipo de conductas tienen una razón de ser muy obvia, producto de la propia evolución, ¿no? Y es que nosotros nos hemos desarrollado en sociedad porque juntos somos más fuertes, hay más probabilidades de sobrevivir si estamos juntos. Cuando uno está junto existe el principio de cohesión social, cuando uno está junto se forman normas, jerarquías, intentamos parecernos para que no nos excluyan, en fin, yo creo que no hace falta tampoco debatir mucho sobre eso, ¿no? Lo que sí que pasaba es que cuando alguien externo llegaba que no era como nosotros, nuestro cerebro está en modo supervivencia. Nuestro cerebro no procesa racionalmente de momento sobre los primeros impactos. Eso viene después. Pero en el primer momento, cuando no conocemos a alguien y es una persona desconocida, mi cerebro tiene dos opciones aquí. O ataco o coopero. Bien, solo hay estas dos opciones. O ataco o coopero. Bien en son de guerra o bien en son de paz. Bien, ok, pues entonces nuestro cerebro aprendió, para garantizar nuestra supervivencia, que aquello desconocido siempre será mejor, que la conducta primera sea aversiva, precaución. Yo no digo que vaya a pegar a alguien conforme lo vea, sino que mi cerebro lo interpretará como, oye, espérate un momento, asegúrate y luego ya toma tú la decisión que quieras, de seguir, de no seguir, de hacer, de no hacer, de lo que te dé la gana. ¿Bien? Ok, perfecto, maravilloso. Por tanto... ¿Qué ocurre? Cuando nosotros estamos al inicio de una videollamada y tenemos ese primer contacto con esa persona, ese primer momento se genera la primera impresión, el primer vínculo. Es lo que llamáis vosotros la etapa de química, la etapa de primera... O sea, da igual como se llame, pero lo importante es que intentamos, bien, el disminuir la respuesta aversiva por parte de nuestro cerebro y generarle la máxima confianza posible en el menor tiempo posible. Pero... dentro de una primera relación también es importante que esa jerarquía quede clara. Es decir, que la persona que está contigo en la videollamada no está por ejemplo, en un médico, en un centro de salud, que en el momento en el que yo voy al centro de salud ya hay una predisposición a esa conducta. El médico, la jerarquía, los olores, la bata blanca del médico, los sonidos de la consulta. No me paro a pensar cómo tengo que actuar, es una conducta aprendida. Entiendo que es la figura máxima de autoridad y que yo tengo que ocupar una posición conductual determinada para hacer una relación factible. En ese momento, vamos a decir, un proceso estandarizable. En una videollamada de venta no ocurre eso. ¿Por qué? Porque estamos cada uno en el lugar que quiera, nos reunimos virtualmente, pero la sensación es que yo estoy en mi casa, yo no me desplazo, yo no tengo ningún tipo de sensación, de olor, de saber que estoy ahí presente y que tengo que ocupar ese plano jerárquico, ¿bien? Por tanto, es muy frecuente que, unido a la etapa anterior, se generen momentos de incomodidad en los primeros pasos y compases de la videollamada porque el prospecto habla mucho, porque no sé cuadrarlo, porque me empiezo a sentirme incómodo porque la persona es muy seca, porque yo le digo algo que... En fin, no sé cómo decirle, no sé cómo tal, no sé, empiezo directamente. Por un lado tenemos lo que antropológica y neurocientíficamente, desde el plano social, entendemos que hay esa predisposición a la aversión, y luego además también que en los primeros compases la jerarquía no está bien establecida y es muy fácil que la persona
empiece a hablar de lo que le dé la absoluta gana y que empiece a hacer lo que quiera. Y eso, el problema que tiene es que tiene un efecto acumulativo. Es como la primera vez que tú te escapabas de casa o te decía tu madre, oye, llega a las 10 y tú llegabas a las 12. Si tu madre o tu padre no te reñía en ese momento, tú a la semana siguiente volvías a la 1 de la mañana, ¿bien? Es decir, eso iba increciendo. Si te doy la mano, me coges el brazo, ¿bien? Ok, perfecto, porque esto nos sirve para el punto siguiente, que hablaremos, lo voy a poner en verde por seguir un poquito todo, que hablaremos de qué, que viene precisamente de este punto número 4, la autorrevelación y el descontrol. En los momentos de inicio de una videollamada, cuando estamos empezando a hablar, hay un fenómeno importantísimo que si me sigues mínimo de hace un mes, mínimo, entenderás, habrás oído hablar de él, porque lo repito hasta la saciedad. Autorrevelación. ¿Qué es la autorrevelación? Bueno, mi querida neurocientífica portuguesa Diana Tamir descubrió, a través de muchos estudios, una tía muy trabajadora, muy pasional y muy dedicada al ámbito decisional entre seres humanos, que cuando una persona habla de sí misma, de mis problemas, de mi situación, ay Dios mío, mira lo que me pasa, ay mira esto, ay mira lo otro, se segregan en nuestra cabecita unas sustancias muy parecidas a cuando hacemos o tenemos situaciones que son placenteras de por sí, como el chocolate, tener sexo, quedar con amigos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona está ante un estado de autorrevelación, yo estoy inundado de hormonas y neurotransmisores que me generan placer porque hablo de mí mismo y la gente y la persona que tengo delante, además es que está para eso. O sea, tú estás para escuchar. ¿Qué ocurre? Pues uniendo el punto anterior, que es muy fácil que las personas al principio de la videollamada empiecen hablando de lo que a ellos les interesa y a ellos les preocupa o a ellos les gusta o a ellos un tema en el que ellos quieren sentirse escuchados, validados. Por eso pongo al lado de la palabra autorrevelación la palabra descontrol, porque van unidas, van ligadas. ¿Y yo a qué me dedico mientras? A escuchar. Y ahora veremos el gran problema que tiene esto. Punto número 5. ¿Qué te ha traído aquí? Lo decía por historias. La pregunta al inicio de la videollamada, cuéntame Juan, ¿qué te ha traído aquí? Es una de las preguntas que cualquier persona que vende por videollamada y que ha hecho alguna formación, en todas las formaciones, les dicen en los guiones que tienen que hacerlo así. Juan, cuéntame el motivo principal por el que estás aquí, porque eso te llevará al dolor. ¿Es eso verdad, amigos míos? ¿Es eso mentira? ¿Qué dice la ciencia al respecto de esto? Bueno, vamos a dejarlo claro. La pregunta que te ha traído hasta aquí no es una pregunta mala. Absolutamente que no lo es. ¿Es una pregunta buena? Tampoco. ¿Es necesaria hacerla? Bueno, después de esto quiero que tú saques tus propias conclusiones. Lo que sí que te puedo decir es lo que genera preguntar a una persona con este contexto y este precedente, ¿qué te ha traído aquí, querido amigo o querida amiga? Creo que ya irás sacando conclusiones, porque precisamente una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay diferentes tipos de preguntas. Bien, hay preguntas que generan apertura, hay preguntas que se consideran abiertas, hay preguntas que son semicerradas, hay preguntas cerradas, hay preguntas de introspección, es decir, hay muchos tipos de preguntas. Pero lo que tienes que tener claro
es que la pregunta de qué te ha traído aquí es una pregunta abierta y se considera de apertura. ¿Por qué? ¿Por qué es abierta? Porque no es una pregunta de un sí o un no, es una pregunta que necesitas expresar. ¿Y por qué se considera de apertura? Porque no hay un límite, es decir, está totalmente abierta, no hay un inicio y un fin, es decir, la persona te puede decir lo que le dé la absoluta gana sin que tú lo controles. Claro, seguramente a vosotros en estas formaciones, en el momento en el que planteáis esto, os quejaréis de que vuestro prospecto os dice, oye, mira, me pasa esto, me pasa tal, me pasa tal, me pasa pascual, y venga, y venga, y venga, y venga, y venga, y venga. Y vosotros vais a las sesiones, a los Q&A, y le dice, oye, perdona, es que la gente se me enrolla y me empiezan a hablar de cosas que a mí no me importan, tío. A mí no me importan. Y es que no sé cómo pararlos. No sé qué hacer. A lo que el formador seguramente te dirá algo del estilo. Bueno, en el momento en el que te diga algo del dolor, párate ahí y profundiza. Bien, eso está mal, eso está bien, yo no lo diré. Lo único que digo es que nos volvemos dependientes de lo que al prospecto le venga en gana de contar en ese momento en la videollamada. Es decir, estamos viviendo una situación de absoluto descontrol. Vamos a ver. ¿Sabes ya, después de esta formación, la importancia del control? Si yo te hago una pregunta y si tú me hablas del dolor, profundizo, y si no me hablas y me hablas de tu prima, ¿qué hago? O terminamos la conversación, me hablas de tu prima y resulta que tu prima tiene un problema y ahora yo resulta que me llama la atención eso y voy hacia eso. Esto se llaman factores multifactoriales, ¿no? He sido redundante, disculpadme, pero multifactoriales. ¿Qué significa? Hay muchos factores que yo no controlo y que en un inicio de una conversación no me compensan en absoluto. Bien. Y aquí es donde vamos al punto número 6, que es ¿qué consecuencias tiene hacer esa pregunta? Hacer esa pregunta tiene una consecuencia lógica, como ya estarás viendo. Y esa consecuencia no es otra que no controlar la respuesta que me vayan a dar. Obviamente yo tampoco es que lo quiera hacer, pero es una pregunta abierta y una pregunta de apertura que genera un espacio multifactorial al que yo lo único que puedo hacer es redimirme e intentar sobrellevarlo lo mejor que puedo, intentar escarbar de las cosas que me dice e intentar profundizar por aquellas cosas que yo considere que son importantes. Pero yo no estoy eligiendo cuándo hablar de lo que quiero. Lo está eligiendo el prospecto y por tanto soy dependiente del contexto. Si me llega una persona más habladora, estoy perdido. Si me llega una persona menos habladora, estoy perdido. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la consecuencia directa es que el prospecto habla de algo que supuestamente a ti te interesa, tú te paras sobre ello. En Instagram puse un ejemplo muy claro, que era, imaginaos estoy pescando, tiro la caña, y al tirar la caña, pues yo soy un pececito, y veo de repente un pez, me llama la atención y yo ni pienso ni razono ni nada, me llama la atención y ¡pop! Lo cojo. ¡Ay! Mierda, me pescaron. Es decir, el pez no tiene la capacidad de poder decir, vale, espérate un momento. ¿Eso es un pescado real? Porque claro, tengo un pez amigo mío que le pasó eso y murió. Espérate un momento. No voy a dejarme llevar por mi intuición, perdón, por mi instinto y voy a intentar primero olisquear a ver qué es lo que pasa. Cuando yo estoy en una situación así y el prospecto me habla de algo que a mí me interesa en un momento en el que yo no he dado pie a ello, mi primera pregunta es,
a mí me compensa hablar, por ejemplo, del dolor en un momento en el que nos acabamos de conocer y en el que sabemos que la conducta aversiva al principio está a flor de piel y que sé que la persona no llegará a abrirse todo lo que sea necesario? ¿Por qué? Porque todavía no está la relación unida. Pues a lo mejor no me interesa, o sí, lo tengo que decidir yo, pero no tengo que ser dependiente de que la persona dé pie a hablar de eso. Yo no soy ese pez. Yo soy el director de la orquesta, yo soy el capitán de mi barco, yo soy el médico de la consulta, yo soy el policía de la jefatura, yo soy la persona que decide cuándo hablar de lo que queramos hablar, porque yo soy el que tengo la solución a tu problema, yo soy el que tiene que ir organizando las cosas que me vayas diciendo para poder entender verdaderamente qué es exactamente lo que te pasa. ¿Bien? Ok. Entonces, aquí os prometí un segundo punto, que son las técnicas de evitación. ¿Tengo, Pablo, que dejar de hacer esa pregunta? No. No. Entonces, puedes modificarla para generar un estado de mayor control. No es que cuando el prospecto me diga, yo diga tal cuestión. Yo tengo que hacer lo que llamamos trabajos de prevención. ¿Qué son los trabajos de prevención? No pararme a pensar qué hacer cuando ocurra, sino qué hacer para que no ocurra. Y la pregunta de qué hacer para que no ocurra es la que menos se hacen los profesionales que se dedican a este sector. Solo somos reactivos. ¡Ay, Dios mío, mira que me he hecho una herida, me he caído! ¿Qué hago para no volverme a hacer? No, o sea, la cuestión no es qué hago ahora que la tengo, sino qué hago para que no me haga esa herida. Porque a lo mejor me he caído en un punto en el que había baches y yo lo podría haber evitado. Para la siguiente vez, obviamente, ya el daño está hecho. Entonces, ¿en qué consistiría ese trabajo de prevención en ese momento? Pues muy sencillo. Toma las riendas de la conversación. Hazte responsable de que las cosas ocurran como tú quieras que ocurran. Y dirígete a tu prospecto diciéndole perfectamente, oye Juan, mira, antes de empezar me gustaría saber qué es lo que te ha traído aquí a esta videollamada, pero muy importante, por favor Juan, y piénsate bien en esta respuesta, porque vamos a hacer nuestro primer ejercicio y quiero que esta primera respuesta intentes responderla en una sola frase, para que yo pueda entender con mayor claridad tu motivo principal que te ha traído en esta videollamada. Una sola frase, Juan. Venga, perfecto, cuando quieras. Eso es responsabilizarme de que soy el capitán de mi barco. Y eso es responsabilizarme de los trabajos de prevención. De que yo no estoy pensando en qué hago cuándo, sino qué hago para que no ocurra eso que no quiero que ocurra. Por tanto, por favor te lo pido, nunca jamás a partir de este vídeo formativo empieces una videollamada únicamente diciéndole a la persona qué te ha traído aquí y genera un contexto suficiente en el que te responsabilices y en el que le dejes claro a la persona desde el principio que tú eres el médico de la consulta, que tú eres el policía de la jefatura y que tú eres el director de la orquesta. Con esto nos vamos y espero que te haya servido. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!